Hola, me llamo Lilian y les quiero dar la bienvenida. También aprovechar para recordarles que si no están suscritos al canal, se puedan suscribir, que le den like al video si les gusta, que también puedan activar la campanita porque de esa forma YouTube les va a notificar cuando yo suba un video nuevo. El día de hoy les preparé un tutorial que espero les guste, pero sobre todo espero que se queden conmigo hasta el final. El proyecto que les traigo hoy es un pequeño tutorial de una bolsita para lentes. ¿Ven? Una bolsita para lentes. Es súper fácil de hacer y sobre todo muy bonita. Una muy buena oportunidad si tienen algún negocio. Déjenme separar un poquito la cámara. Ahí estamos. Si tienen algún negocio para agregarla a su lista de productos. Como ven, queda bastante segura, es cómoda, es fácil de cargar en la cartera. Aquí. Muy bien, los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son: vamos a necesitar dos telas, una para el forro y una para afuera. En este caso yo voy a utilizar la estampada afuera porque es la que más contacto va a tener con las manos, para que encubra un poquito polvo y todas esas cosas. Y esta voy a utilizar para adentro. También vamos a necesitar los moldes, que yo se los voy a dejar en la cajita de información donde van a poder descargarlos. Otra cosa que vamos a necesitar también es una entretela. Les tengo este pedacito acá porque tengo un pedazo muy grande. Como ven, esta tiene pegamento de este lado y es como una guata o para acolchar, pero no es tan gruesa. Les aconsejo que le pongan algo no tan grueso, pero tampoco tan delgado para que le haga un poquito de cuerpo a la bolsita de los lentes. También vamos a necesitar esto. Bueno, yo voy a utilizar esto para poner los broches que va a llevar la bolsita. Entonces ya después les voy a mostrar cómo esto funciona. Muy bien. Entonces una parte va por dentro y la otra pues va por fuera a la elección. Yo voy a dejar esta para afuera y la rosada lisa para adentro. Que esta es la que va a tener contacto con las manos y todo eso. Pero bueno, entonces el molde que les voy a dejar es este. La línea continua es el tamaño del bolsito para los lentes, y aquí es la costura que le estoy agregando. Entonces esta parte de entretela, yo les aconsejo que impriman dos moldes, dejan uno con la costura y el otro lo cortan justo a la orilla acá, porque la entretela debe de ir del tamaño exacto de acá adentro sin costura. La tela sí ya tiene que llevar costura. Entonces la entretela es de este tamaño, de acá hasta aquí. Y la tela sí ya la tenemos que cortar con la costura que ya está incluida acá. Entonces, como les decía otra vez, la entretela sin costura y la tela ya con costura. Entonces lo que voy a hacer es esto, doblar la tela, porque esto, como les decía, está dobladito. Lo vamos a colocar y vamos a cortar exactamente a la mitad aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es, para que no se me mueva, ya sea que le pongan pesos o que le ponemos alfiler, que sea más fácil. Bueno, aquí corten lo más exacto que puedan para que quede bien y no vaya a quedar muy pequeño. Traten de colocarlo bien, porque a veces el problema del alfiler es que a veces cuando uno lo coloca mueve un poquitico la tela. Entonces así quedaría. Vamos a cortar todo el contorno. Recuérdense que esto ya tiene costura. Voy a cuadrar aquí. Ok.
Así me es más fácil. Entonces voy a cortar. Estos bolsitos para los lentes son muy prácticos porque cuando compramos los lentes a veces traen, pero regularmente son duros y lo hacen pues para proteger el lente, pero a veces en nuestras carteras no cabe, y como no los estamos botando constantemente, pues no es necesario que tenga un case tan grueso. Bueno, entonces ya tengo cortado una pieza, o sea, ¿se acuerdan que les dije que iba a dejar la estampada para afuera? Ya tengo, aquí, ya tengo cortada esta. Ahora voy a cortar la rosada exactamente del mismo tamaño y quiero que vean esto. La entretela, ven, le queda la costura libre. Entonces vamos a colocarla de manera de dejar la costura y vamos a llevarla a la plancha, porque como este tiene pegamento acá, la plancha lo va a pegar. Si tienen posibilidad de comprar mejor. Si no, el que tengan disponible, pero que sea un poquitito grueso para que no nos quede muy delgadito, muy aguadita la bolsita. Entonces hacemos exactamente lo mismo con el otro color que yo elegí, que es este rosado. Rosado fuertecito. Ya voy a utilizar el molde que ya había cortado porque es más fácil, más blandito. A mí me gusta a veces marcar los centros para que no se nos mueva porque aquí como vamos a pegar dos colores, a coser, perdón, dos colores, entonces necesitamos que nos quede bien centradito. Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro. Aquí. Entonces yo lo voy a cortar. Voy a llevar esto a la plancha para pegarla a esta y después nos vamos a ir a la máquina a empezar a coserlo. Ok, entonces ya fui a la plancha como les había mencionado. Planché esto sí se pegó, ¿ven? Se ha pegado. Y con la costura libre. Esta es la otra parte. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a unirlo, vamos a llevar a la máquina y lo vamos a coser. ¿Se acuerdan que les dije que yo me gustaba marcar los centros porque es más fácil? Entonces ahora ya sé dónde va cada uno y no corro el riesgo de ponerla torcida. Ok, estoy ahí. Voy a ponerle alfileres para que no se me mueva. O los clips, como ustedes prefieran. Voy a mostrar estos clips. O usamos estos clips que también son muy cómodos para todo esto porque los vamos colocando en la orilla y nos permite coser sin que se nos vaya a correr las piezas. Okay. Entonces, si ven acá, el molde tiene unas medidas aquí, unas líneas, perdón, acá. Entonces vamos a coser, empezando de acá, le vamos a dar toda la vuelta, o sea, todo el contorno aquí, y vamos a terminar de coser al otro lado exactamente en el mismo punto. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a coser de aquí, vamos a irnos acá en todo esto acá, hasta aquí. Y estos agujeritos que nos van a quedar acá, nos van a servir para darle vuelta. Entonces, miren, lo vamos a marcar. Voy a quitar esto de acá. Voy a volver a poner el molde y vamos a marcar. ¿Por qué vamos a marcar? Porque ahí es donde va a morir esta parte de aquí que va a dar la forma de la bolsita. Entonces tengo acá el marcador de tela, aquí. Exactamente voy a hacer lo mismo de este lado para tener idea de dónde voy a terminar, una idea.
y aquí en las esquinas que les había mencionado. Entonces nos vamos a ir a la máquina para coser todo el contorno. Muy bien, ya estamos aquí en la máquina, entonces vamos a empezar a cerrar el bolsito por los lados que ya les dije allá. El proceso de este bolsito es sumamente fácil. A veces uno lo hace un poquito más lento por la explicación. Muy bien, ahora vamos a seguir al otro lado acá. Recuerden que tenemos que empezar a coser aquí. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle unas cortaditas como siempre a todo alrededor. Acá se acuerdan que todo lo que es curvo necesita que se le hagan cortadas porque si no la costura queda jalada y no nos da la curva que queremos que nos dé. Lo mismo acá porque tiene un poquito de curva y en las esquinas quitémosle un poquito de exceso para que cuando le demos vuelta no nos quede muy gruesas las esquinas y podamos sacarlas bien. Ok, entonces voy a quitarle aquí también los excesos. Muy bien. Entonces ya estoy lista para darle vuelta y le vamos a dar vuelta. Ok, entonces ya le di vuelta. Ven acá. Ya le di vuelta. Entonces ahora lo que voy a hacer, ¿se acuerdan que le habíamos dejado los agujeros para poderle dar vuelta? Entonces voy a meterle bien la costura y con la uña la voy a pasar así para marcarla en ambos lados. Voy a irme para la plancha y voy a plancharlo bien antes de proceder con el siguiente paso. Ok, entonces ya la tengo planchada. Ya planché todo. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle una costura alrededor. Pero antes, espero que puedan ver acá lo que vamos a hacer. Yo puse acá unos alfileres en donde están las aberturas para que no la puedan sostener. Miren lo que vamos a hacer antes. ¿Ven estas puntitas que están acá? Entonces vamos a subirlas justo en la orilla, justo acá en esta esquinita. Bueno, vamos a coserla así. Aquí. Exactamente lo mismo al otro lado. Aquí todavía le tengo que poner un alfiler porque todavía está abierta la partecita esta. Entonces, justo acá vamos a ponerle las pincitas o alfileres para coser empezamos desde acá de la esquina y vamos a darle toda la vuelta y vamos a terminar acá. Ok, vamos a empezar entonces a coser. Perfecto. Entonces ya cosimos todo alrededor y vamos hasta ahí. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Ven acá que esto está así como sueltito.
Entonces vamos a agarrar esta puntita de acá y la vamos a pegar aquí. Acá. Y entonces aquí lo vamos a coser a mano en ambos lados. Pero para eso nos vamos a ir a la mesa de corte porque quiero que vean más claro, ya tenemos más espacio. Muy bien, ya estamos acá entonces y como ven yo la llevé ya a la plancha después de que la habíamos cerrado acá, que la cosimos. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Estaba así, yo la llevé a la plancha, ¿se acuerdan? Tenía esta partecita acá y la planché de esta forma. Le hice acá como un paletoncito. La planché y ahora lo que vamos a hacer es esto. Con una aguja vamos a darle unas puntaditas aquí. Muy mínimas para que no se vea feo. Y lo más disimuladas que las puedan hacer. ¿Okay? Unas puntaditas. No agarren esto, solo agarren esta partecita. Dejen esto libre. Muy bien. Entonces ya creo que ya es suficiente porque eso ahí no va a llevar ninguna presión en ningún momento. Ok, vamos entonces a cortar esto acá. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Aquí. Escondan bien, si le van a hacer un nudito, escóndanlo bien para que no se vea ahí. Ok, entonces lo que sigue es que le vamos a poner el broche. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a doblar el bolsito así, justo a la mitad. Y con un marcador vamos a marcar el centro. O sea, acá. Y vamos a marcar el centro aquí. Para saber en dónde vamos a colocar el broche. Entonces ya lo tenemos marcado. No sé si ustedes saben utilizar estos broches, son los más comunes, son plásticos. También los hay de metal que son bastante bonitos. Yo tengo en este momento estos disponibles y entonces vamos a usarlos. Les voy a decir cómo se colocan. Necesitamos para eso 2 de estos que son los que tienen el pinchito. Y necesitamos el 2 de el que se llaman hembra y macho, no sé cómo le llaman ustedes. Uno que tiene una cosita que va a casar con este. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colocar la primera que tenga el pinchito acá. Aquí. Para esto vamos a usar un punzón. Permítanme un momentito. Ya estoy acá. Ya tengo esto que se llama punzón. Entonces vamos a hacerle el agujerito acá. Así. ¿Ven? Ya tengo el agujerito ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar esto. Me va a quedar esto aquí. Entonces acá arriba voy a poner la que entra en la otra piececita, o sea, ¿la ven ahí? Sí. Vamos a poner aquí y la vamos a presionar con las uñas. Después vamos a agarrar esta cosita. Esta la venden en cualquier lado donde vendan cosas para costura. De todas maneras, yo les voy a dejar el link en la cajita de descripción del video para que si la quisieran comprar aquí en Estados Unidos, la tiene Amazon y cualquier tienda que venda cosas de costura. Entonces, ven que aquí tiene como una partecita plástica y aquí una más durita. Entonces, esta partecita plástica, cuando uno la presiona acá, sale un pinchito y va a presionar el piquito que está ahí, ¿sí? En el medio. Entonces la voy a colocar de esta forma. El plástico va a ir hacia acá y lo negro va a ir hacia la parte que se va a mirar. Entonces vamos a colocarlo ahí. Traten la manera de que quede bien en el centro, ahí. Y van a presionarle duro, lo más duro que pueda.
Ok. ¿Vieron? Entonces ya aplastó el pinchito y ya selló esto. Entonces ahora vamos a colocar la parte de abajo, que viene siendo exactamente de la misma forma. Como ya teníamos marcado ahí, aquí. Entonces voy a usar el mismo punzón para hacer el huequito. Lo bueno de este punzón es que no rompe la tela, separa el tejido. Ya tenemos, deja bien hecho el huequito. Entonces vamos a colocar el otro aquí. Esto sería lo que queda por dentro. ¿Ven? Y voy a colocar de igual forma este. Y voy a hacer exactamente lo que hice allá. La parte plástica va hacia arriba y la parte negra es la que sostiene la partecita plana. Entonces aquí voy a hacerlo aquí y voy a presionar. Traten la manera de que les quede bien en el centro, porque a veces lo dejamos un poquito al lado y se corre un poquitito. Entonces cuando queremos cazar esto cuesta que entre, ya no queda bien. Entonces nos quedó ahí. Ya. ¿Vieron? Entonces esto ya sería nuestra bolsita final. Aquí tengo los lentes, vamos a colocarlos ahí. Y nos queda una bolsa bastante linda. Como les dije al principio, las telas es muy importante. La combinación de telas que hagan es lo más atractivo para los ojos. Entonces ahí la tenemos ya. Espero les haya gustado y que puedan hacerla pronto.